Hola. He querido hacer un pequeño vídeo sobre el libro El camino de Bea para aclarar ciertos puntos y después ya os dejo tranquilos con el tema. Pero simplemente quería decir cuatro cosas al respecto, ¿vale? La primera cosa es que tenéis que saber que este libro es una ficción. Es decir, yo en el 2004 me fui a hacer el Camino de Santiago, en la primavera del 2004, y se me ocurrió escribir esta historia que está basada en mis impresiones y en mis reflexiones de lo que iba viendo, de lo que me iba encontrando por el camino. Entonces, Alba y Bea, las protagonistas, no son protagonistas, o sea, no son seres reales. No soy yo con una sobrina. Tengo 8 sobrinos, pero no me fui con ninguno de ellos a hacer el Camino de Santiago. ¿Vale? Simplemente yo creo que esto nació porque, bueno, yo iba teniendo impresiones, ideas y reflexiones y esto se plasmó en un diálogo interno en lo que yo considero que es mi niña interna, que es Bea, y mi guía espiritual, que es Alba. Pero yo soy, digamos, las dos y ninguna de las dos, pero en cualquier caso no son personas reales, ¿de acuerdo? Os lo digo porque en algunos pasajes de la historia, pues Alba y Bea hacen un par de cosas que no son muy ortodoxas. No es nada grave, o sea, no hay pornografía infantil, no se meten en una secta, no cometen terrorismo, no matan a nadie, o sea, no hay nada grave. Pero sí que hay un par de cosas que yo creo que si me llevase a un sobrino, una sobrina de 11 años de viaje, pues a lo mejor esas cosas no las haría. Y no animo a la gente que las haga, ¿vale? Simplemente que porque sucedieron en la historia y yo las adapté a lo que estaba contando y a estos personajes. ¿De acuerdo? Vale. La segunda cosa es que el Camino de Santiago, como sabéis, bueno, en principio es un sendero, es una peregrinación religiosa, pero yo no lo hice con una intención religiosa. Es decir, yo crecí en una familia católica como la mayor parte de la gente de mi generación en mi ciudad, pero no éramos practicantes y cuando hice el camino no fue por una cuestión religiosa, fue más por la aventura. Entonces, os lo digo porque esto hay, bueno, en España en general la gente lo sabe, ¿no? Que la gente que hace el camino no es necesariamente por un motivo religioso, pero alguna persona, algún amigo extranjero que tengo me lo ha preguntado, ¿no? Que si es porque soy católica. No, o sea, no es una historia religiosa. Evidentemente, en el camino, pues se van encontrando muchos símbolos y muchas manifestaciones religiosas, iglesias y curas y monjes y gente que lo hace por motivos religiosos, pero la historia no es una historia ligada al catolicismo para nada. Lo único que el contexto de la historia es el Camino de Santiago. Entonces, sí que en algún momento, pues, van a alguna misa, pero no es una historia religiosa. Yo quiero pensar que los mensajes son más espirituales que religiosos, ¿de acuerdo? Entonces yo el tema de religión, que era inevitable, he intentado tocarlo de la manera más respetuosa posible, pero sí que en algún momento, bueno, hay una opinión con respecto a ciertas prácticas de la manera que se hacen las cosas. No, nunca pongo en cuestión la religión en sí porque no era el tema, ¿vale? La tercera cosa es que tenéis que saber que yo escribí esto en el 2004, o sea, en el 2004 hace casi 20 años. Quiere decir que en el 2004 las cosas eran de una manera en el camino y ahora yo veo que han cambiado. O sea, muchas cosas de las que describo, que son reales, porque yo las viví así, albergues o lugares o gente, puede que ya no sean así. Quiero decir que si habéis hecho el camino recientemente o después del 2004, quizá habéis pasado por los mismos sitios y decís, ostras, pues, ¿qué está contando estas? Esto ya no es... Sí que lo era en el 2004, pero claro, han pasado 20 años, ¿vale? Y por el mismo motivo, pensad que en el 2004 estábamos en el inicio de la era Internet. Es decir, yo creo que mi primera cuenta internet, mi primer email, lo hice en el 2000. O sea, en el 2004 hacía muy poco tiempo. Pensaba que no había Facebook, o si había era muy incipiente y yo no tenía Facebook. Y la gente a mi alrededor no tenía Facebook, no comunicábamos aún por las redes sociales. O sea que lo digo porque los que sois de mi quinta,
pues entenderéis que viajábamos así sin demasiadas pistas. Pero si sois millennials, los que estáis viendo este vídeo, diréis, bueno, y en este momento en que, spoiler, se han perdido, ¿por qué no usaron el GPS? Bueno, pues porque no había GPS, o sea, no existía. Yo iba con un móvil, y ellas en la historia van con un móvil, pero un móvil tipo Nokia, en el que podías llamar y enviar mensajes de texto y ya está. Entonces, esta historia, claro, ya es un poco vintage. Ya no es, no está adaptada a la realidad. Si yo hiciese ahora el Camino de Santiago, sería otra cosa, ¿no? Iría, pues, a lo mejor tendría un blog, iría publicando pues, lo que va pasando en tiempo real. Pero no, no es el caso. Y hay cosas, por ejemplo, que esto lo podéis leer en el extracto que hay en la página web. Por ejemplo, en el primer capítulo, en la estación, la madre de Bea bajas al andén y entra hasta el tren para ayudarlas a colocar las maletas. Eso ya no se puede hacer, al menos en mi ciudad, en un tren de largo recorrido, ¿vale? Entonces, claro, digamos, esa diferencia entre lo que es ahora y lo que fue en ese momento, ¿vale? La última cosa es que yo he publicado El Camino de Bea en esta casa editorial que se llama BOD, Books on Demand. No es por hacerles publicidad, es porque sepáis que es una casa de autoedición. Quiere decir que yo con ellos tengo un contrato, tengo una fórmula, la más modesta, que simplemente les envío un PDF, ellos ven que no sea una barbaridad, que no sea algo nazi, yo qué sé, y lo imprimen. Es decir, que no se hacen responsables de las faltas de ortografía, que las hay. Porque cuando lo recibí lo ojeé un poco, mira el final, porque me gusta mucho el final, y faltaba un acento en una palabra. Entonces, nada, que sepáis que esto es responsabilidad mía completamente. La casa de edición no ha mirado la ortografía porque no tengo ese contrato con ellos. Lo siento, no soy filóloga. Intenté hacerlo lo mejor posible, usé el corrector de Word, etcétera, pero alguna falta se debe haber colado o alguna frase que no está bien formulada. Bueno, si os divierte, pues me lo decís. Si encontráis faltas o si encontráis algo, me lo decís, ¿vale? Nada, ya está, era lo que quería deciros, que sepáis que lo tenéis en ebook, que lo podéis encargar en el FNAC, si no queréis pedirlo por correo. Creo que os hacen hasta un descuento si lo vais a buscar al FNAC mismo. Y que nada, y que si tenéis comentarios, pues que me los dejéis, ¿vale? Venga, camino de Bea.